Sí, ya que bueno, bienvenidos a la segunda clase entonces, que hoy tiene que ver con remuneraciones y con algunos cálculos que vamos a realizar. Chicos, les comento que la plataforma está un poco lenta para que tengan un poquito de paciencia en caso de, y si esto en algún minuto se pone muy raro, lo vamos a trabajar desde otra conexión que podría ser una videollamada por Zoom o por Gmail, ¿ya? Pero de que hacemos la clase, así que para que tengan un poquito de paciencia en el caso de que se nos vaya pegando la plataforma. Bueno, lo primero que vamos a ver el día de hoy son las liquidaciones de sueldo. Es importante entender que una liquidación de sueldo es un documento que se le debe entregar al trabajador. Siempre se le debe entregar un documento al trabajador y el trabajador lo firma, porque aquí nosotros donde como empresa o como empleadores le estamos informando al trabajador todo lo que tiene que ver con su concepto referente al sueldo o a las remuneraciones que se le han o se le están pagando por un periodo trabajado, ¿ya? Entonces aquí es donde el trabajador puede comprobar el pago de su sueldo, el empleador por su parte comprueba el pago del sueldo al trabajador, las liquidaciones tienen que estar debidamente firmadas por ambas partes, se indican los montos pagados por concepto de prestaciones realizadas por el trabajador a la empresa, como por ejemplo el sueldo base, cargas familiares y o descuentos legales también que puedan existir, como por ejemplo el de pensión y el de salud, entre otros descuentos que pueda tener un trabajador. Entonces, una liquidación de sueldo es un resumen de todos los haberes que tiene un trabajador a su favor y de todos los descuentos también que se le realizan por concepto de descuentos legales o descuentos aplicables dentro de una liquidación que pueden ser, por ejemplo, por temas directamente ligados a la AFP, al sistema de salud, a otros como por ejemplo AFC. ¿Ya? Cualquier duda ustedes me van avisando. Entonces, una remuneración, a diferencia de una liquidación de sueldo, es todos los conceptos que recibe un trabajador por la prestación de servicio que hace a la empresa, ¿ya? Esta prestación de servicio se paga en dinero o en adicionales avaluadas en especies como dinero. Ejemplo, si no es en efectivo, un cheque; si no es en efectivo, un depósito; si no es en efectivo, una transferencia; si no es en efectivo, un vale vista. Pero esto lo que tiene que transformar es como un medio de pago en realidad, pero siempre está pensando en que esto se va a transformar en un efectivo, en dinero. No sirve pagar con otro tipo de bienes o con otro tipo de cosas, a menos que estén en alguna situación especial y que obviamente venga algún comparendo una situación judicial que esté debidamente amparada. Pero por conceptos de remuneraciones mensuales, por ejemplo, se entiende que la remuneración está tipificada en el artículo 41 del Código del Trabajo, en donde dice que es todas las contraprestaciones en dinero que recibe el trabajador a causa de un contrato de trabajo, o sea, todo lo que llega y que percibe un trabajador a causa de un contrato de trabajo, o sea, por los servicios prestados en un periodo, ¿ya? Las remuneraciones se clasifican, como lo habíamos conversado en la clase anterior, se clasifican en distintos ítems, partiendo por una clasificación de remuneración de manera ordinaria. Cuando hablamos de una remuneración ordinaria, estamos hablando de todas las remuneraciones que nacen como consecuencia de la retribución de los servicios prestados. Y aquí podemos hablar de que una remuneración puede ser ordinaria, por ejemplo, en el caso del sueldo base, ¿ya? Que no es lo mismo que el sueldo líquido. El sueldo base es por el cual se aplican los descuentos legales, a diferencia del sueldo líquido, que es el pactado si es que la persona gana ese sueldo líquido, ¿ya? Sueldo base entonces es una remuneración ordinaria porque viene a consecuencia o a título de retribución de los servicios prestados por el trabajador. Tenemos en el segundo punto que las remuneraciones también se clasifican como remuneraciones extraordinarias, y estas son todas las remuneraciones que nacen a título de retribución. Por ejemplo, las horas extras, todas las horas o la jornada que se haga fuera de la jornada ordinaria de trabajo, o sea, la que está pactada en el contrato, entonces se llama clasificación de remuneraciones en el punto B extraordinaria, o sea, no está pactado en el contrato. Sin embargo, si el trabajador por la naturaleza de los servicios necesita quedarse una hora, 2 horas más y el empleado está de acuerdo con esta sobrejornada laboral, entonces esto es una jornada extraordinaria y es una remuneración extraordinaria.
Tenemos también que las remuneraciones se clasifican como remuneraciones especiales, en las cuales aquí debe cumplirse una condición para que se pueda pagar esta remuneración, como por ejemplo los aguinaldos. Aguinaldo de Navidad, necesito estar en fecha de Navidad para pagar un aguinaldo de fiestas patrias, necesito estar entonces en la fecha de fiestas patrias, un bono de producción, necesito cumplir la meta de producción, etcétera. Entonces, si hay una condición especial para que se pague esta asignación, entonces esto es una remuneración de tipo o de carácter especial. Por otro lado, tenemos la remuneración que también es fija, que es la que se paga de manera periódica. ¿Cómo se puede pagar una remuneración o cuáles son los plazos para pagar una remuneración? Se pagan de manera semanal, quincenal, mensual, incluso en algunos casos de manera diaria. Esto lo percibe el trabajador siendo fija en la medida en que su monto no varíe en sus periodos de pago. Si fijamos en el contrato que se paga el día 30 de cada mes, entonces es una remuneración fija, ¿ya? Porque se sabe que el día 30 va a recibir su remuneración. Si nosotros pactamos con el trabajador pagar esta remuneración de manera quincenal, por ejemplo, entonces es fija porque yo la pago de manera quincenal, ¿ya? No es que yo pague un día y después el próximo mes voy a pagar cada 25 días, no. Tiene una fijación en el tiempo. Por tanto, el empleador se prepara para pagar la liquidación en ese minuto y el trabajador se prepara también y se organiza con las fechas de pago de la remuneración. En el punto E, las remuneraciones también se clasifican como variables y estas tienen que ver directamente en que necesitan de un cálculo adicional o que además no son constantes o fijas, como lo diferencia el punto D. Ya, por ejemplo, están sujetas a un cálculo adicional. En el caso de las comisiones, en este caso de las comisiones, nosotros tenemos que, en base a las unidades o a la cantidad de dinero vendido en ventas o en unidades evaluadas, ¿cierto? Nosotros aplicamos un porcentaje. Supongamos 5% de las ventas netas y la persona vendió 1.000.000 de pesos, entonces comisión. Si el próximo mes 5% de las ventas netas y la persona vendió 2 millones de pesos, entonces tiene que haber un cálculo adicional para saber cuál es el monto de la comisión. Por tanto, es una remuneración de carácter variable porque depende de un cálculo adicional para poder realizarse dicho pago. Además, en el punto F contamos con la remuneración que es de tipo principal, que responde a la contraprestación del contrato, ¿ya? En términos en que no depende de otra procedencia y de otro cálculo, por ejemplo, para pagarse. Aquí podemos mencionar el sueldo base. Si yo trabajo los 30 días que dice el contrato, entonces yo voy a recibir mi sueldo base por esos 30 días. Esa es la remuneración principal por la cual la persona fue contratada. Y tenemos finalmente en el punto G de esta diapositiva que las remuneraciones también se clasifican como remuneraciones accesorias, que se calculan sobre la remuneración principal, como por ejemplo el sobresueldo o las horas extraordinarias. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, vamos bien. Vamos entonces ahora, también hay que entender que las remuneraciones también tienen tipos de remuneraciones. Si bien es cierto, se clasifican, también se diferencia una de la otra. ¿Cómo las diferenciamos? Tenemos el sueldo o sueldo base, que es el estipendio, según lo indica el Código del Trabajo, es un estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por periodos iguales determinados en el contrato que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Sueldo base, ¿ya? Se paga en dinero, por eso es un estipendio obligatorio y fijo, porque se sabe las fechas de pago también de este monto, ¿verdad? Siempre y cuando no tenga variaciones o las variaciones son acorde a los días trabajados, etc. Pero lo que nosotros sabemos que es fijo, que viene determinado en un contrato de trabajo, entonces nosotros le llamamos el sueldo base. Otro tipo de remuneración es el sobresueldo y es todo lo que venga a título adicional al sueldo base. Por ejemplo, las horas extraordinarias o la jornada extraordinaria que excede el máximo legal o el máximo legal pactado contractualmente en el caso de que no tenga las 45 horas semanales y tenga 30, tenga 40 horas semanales. Todo lo que se haga en términos de horas posteriores a lo que pactamos semanalmente por contrato de trabajo, eso se llama sobresueldo.
¿Ya? Entonces, el sobresueldo consiste en la remuneración de horas extraordinarias que se le pagan al trabajador y que no están pactadas en el contrato de trabajo. O sea, el contrato decía 45 horas semanales, ¿cuánto le pago? 45 horas semanales. Si la persona trabajó 48 horas, entonces las 3 horas restantes que no estaban pactadas en el contrato se califican entonces como sobresueldo. Por otro lado, tenemos la comisión, y esto es un porcentaje sobre el precio de las ventas que genera un trabajador, o es un porcentaje sobre el precio de las compras que hace un trabajador, ¿ya? O sobre un monto de otras operaciones, comisión por venta, comisión por compra. Entonces aquí el empleador necesita hacer un cálculo adicional, y esto para que pueda vender más o pueda comprar más el trabajador, entonces se realiza y la empresa pueda obtener mejores utilidades, se realiza entonces un porcentaje de aporte al trabajador en base a las ventas que está realizando o a las compras que puede estar realizando el trabajador. ¿Ya? ¿Qué pasa con la comisión? Que es un incentivo que generalmente nosotros lo vemos asociado a los vendedores. Mientras más venden, más ganan de comisión, ¿cierto? O ganan un porcentaje sobre las ventas que están realizando en el caso de algunas empresas que no colocan un piso para poder vender. ¿Cuál es la diferencia entre horas extraordinarias y el sobresueldo? Las horas extraordinarias pertenecen al sobresueldo. El sobresueldo es como el padre de lo extraordinario. El sobresueldo se puede decir que es todo lo que no esté pactado en el contrato y que se paga como adicional. Por ejemplo, las horas extras. ¿Ya? Comisión entonces, porcentaje de participación o porcentaje de precio que se le asigna al vendedor o al trabajador dentro de la empresa en base a un precio determinado, por ejemplo, las ventas o a las compras. ¿Existen comisiones por compras? Efectivamente existen comisiones por compra también. ¿Cómo podemos y cuándo nosotros tenemos, por ejemplo, en qué caso aplica una comisión por compra? Supongamos que nosotros tenemos una empresa en donde estamos comprando insumos hacia el extranjero y eh, se compran en base al monto o el valor del dólar, que sube y que sube y que baja, ¿cierto? Entonces yo puedo tener personas que estén pendientes al alza o a la baja del dólar y que estén comprando estos insumos según el dólar esté más bajo. Entonces yo le pago por los ahorros que se generan. Ahora hay otros trabajadores que están comprando acciones en la bolsa, ¿verdad? Y compran acciones más baratas, ¿ya? Compran acciones más baratas, entonces yo le pago por cada vez que ahorra en una compra este trabajador. ¿Y las comisiones dónde deben regularse? Comisiones de venta. ¿A qué se refiere Jorge con la regulación de las comisiones de venta? Cuando tengo a alguien empleado con un sueldo variable compuesto por un fijo y venta, ¿ya? Porcentaje de venta. Sí, eso es algo que tiene el contrato de trabajo y que si no está estipulado en el contrato de trabajo, el porcentaje que se le va a asignar, por ejemplo, en base a la comisión por venta, recuerden que el contrato de trabajo es una herramienta que sufre perfecciones en el tiempo y eso se habla o hace referencia directamente tal al anexo de contrato. Entonces, esto tiene que estar estipulado, ¿cómo se llama? El monto de la comisión que yo le estoy pagando o los tramos de la comisión que se le van a empezar a cancelar. En el caso de que venda, por ejemplo, entre 1 millón y 2 millones, le pago el 5%. Si vende entre 2 y 3 millones, le voy a pagar el 7%, por dar un ejemplo, ¿ya? Pero eso siempre tiene que estar estipulado en algún minuto, en alguna parte en donde esté por escrito y firmado y timbrado y sacramentado por ambas partes, trabajador y empleador.
Si no es en el contrato de origen, entonces en el anexo de contrato tiene que estar estipulado todas las condiciones que tiene un trabajador dentro de un puesto de trabajo. Y eso significa, por ejemplo, dejar fijos las comisiones por venta. Algunos pagan por tramos, otros pagan por un porcentaje neto, va a depender de eso. Pero tiene que estar estipulado en algún instrumento que sea después de uso en caso de. De esto me refiero si el trabajador dice que nunca le avisaron cuál era la comisión y que todos los meses le cambia la variación de la comisión, entonces es muy probable que este trabajador asista a la inspección del trabajo y si usted tiene como respaldarlo, entonces la multa no va a ser para el trabajador, la multa va a ser para usted, así que tiene que estar fijado en alguna parte. Se sugiere en el contrato o en algún anexo de contrato que perfeccione este tema ¿cómo se llama? De la comisión. ¿Entendí eso, Jorge, en la pregunta? No sé si logré explicarme. ¿Sí? Ya. Súper. Vamos entonces a la siguiente lámina. Acá tenemos dos conceptos que son muy similares, ¿ya? Pero están dirigidos a distintas personas o a distintos personajes dentro de una empresa, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos la participación y tenemos la gratificación. La gratificación es una parte de las utilidades que tiene la empresa en un periodo comercial, ¿ya? Por ejemplo, el año 2020, desde el mes de abril en adelante, yo pago gratificación, me llegan las comisiones, pago una gratificación por, en el caso de las ventas del año 2019, supongamos que la empresa en el año 2019, de enero hasta diciembre, revisa su balance y se percata que efectivamente tuvo utilidades, entonces esa empresa, al tener utilidades o que el balance sea positivo, significa entonces que tiene que pagar gratificación a sus trabajadores. Y esa gratificación significa que yo tengo que pagarle un porcentaje sobre las utilidades que tiene la empresa a los trabajadores. En el caso de la participación, es una proporción de las utilidades del negocio o de una empresa o de una sucursal, pero dirigido hacia los dueños de la empresa que trabajan en la empresa, ¿ya? A ver, un dueño de una empresa recibe participaciones si trabaja en la misma empresa. Supongamos que usted mismo, Jorge, en su empresa usted es el gerente y en el año 2019 usted es el único dueño de la empresa y en el año 2019 usted obtuvo utilidades. Entonces, usted en vez de hacer retiro de utilidades, lo que usted hace es recibir esas utilidades en la liquidación y eso se llama participación, ¿ya? En vez de retirarla. La puede retirar de una sola vez, como las puede absorber, al igual que la gratificación, en 12 cómodas cuotas, ¿ya? Pero a diferencia de la participación, que es la utilidad, pero dividida a los dueños de la empresa que están trabajando en la empresa, la gratificación también es la repartija de utilidades, pero en este caso va dirigido hacia los trabajadores de la empresa, ¿ya? Como dice esta definición, corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador por algún motivo en particular, por ejemplo, las utilidades. Se tiende a confundir la participación con gratificación porque en ambos existe la utilidad. Sin embargo, la participación tiene un origen contractual, que es ser dueño de la empresa, y la gratificación tiene un origen legal, que obliga a pagarla cuando concurren ciertos requisitos. Requisitos como que la empresa tenga utilidades en el periodo calendario anterior al pago del pago de la gratificación. Las gratificaciones se pagan desde abril del año siguiente, si es que yo la estoy pagando en 12 cuotas o la estoy pagando en una sola. No puede ser en menos, no puede ser en más. O es una o es 12 cuotas, ¿ya? En abril comienzo a pagar la utilidad, o sea, empiezo a pagar esta gratificación que corresponde a lo que se hizo en el año anterior. Y aquí pasa mucho también que hay trabajadores que empiezan a trabajar en el año 2020, por ejemplo, en el mes de septiembre, y a este trabajador no le entregan gratificación. ¿Por qué será que a este trabajador no le entregan gratificación? Porque la gratificación además dice que es una forma de repartir o de agradecer a los trabajadores porque la empresa tuvo utilidades. Si el trabajador empezó a trabajar el año 2020 y las gratificaciones que yo estoy pagando en el 2020 son por las utilidades del 2019,
este trabajador no nos ayudó a nosotros a que la empresa le fuera bien. Entonces, no es obligación pagarle la gratificación si se incorpora después, ¿ya? Ahora, hay empresas que les pagan la gratificación a todos los trabajadores por igual, según los cálculos legales que existen, obviamente, para hacer estos cálculos, y eso no lo discute, nadie lo reclama porque no es una obligación, pero si llega, recibido sea y bienvenido sea, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia, chicos y chicas, entre la participación y la gratificación? ¿O está un poquito enredado? Ya, seguimos entonces. Ahora, todas las remuneraciones también están estipuladas en el Código del Trabajo. En el artículo 55 propiamente tal habla de la periodicidad del pago de las remuneraciones. Y con eso nosotros estamos hablando de que se debe fijar en el contrato de trabajo los periodos o las fechas que se van a pagar las remuneraciones, ¿ya? Como les indicaba, porque los trabajadores se deben programar y porque las empresas también deben cumplir y no pueden estar a disposición de cuando tengan plata pagar los sueldos a los trabajadores. Ahora, en el artículo 44 también se va agregando que la remuneración podrá fijarse por unidades. Por ejemplo, por día, por semana, por quincena o por mes, por pieza, por medida, por obra, por avance, etc. Pero en ningún caso esta unidad de tiempo puede exceder de un mes. Yo puedo juntar a lo más todas las unidades producidas en 30 días, ¿cierto? Y se pagan en 30 días y no puedo excederme de un mes. Ese siempre va a ser el tope. Puedo pagar entonces en unidades de tiempo como diario, semanal, quincenal o mensual, pero no más allá de 30 días. Ese es el tope legal para poder hacer el pago de la remuneración. Ahora, también tenemos remuneraciones que no constituyen remuneración, ¿ya? Son asignaciones que no constituyen remuneración. Dice la ley de impuesto a la renta que tenemos diversos tipos de ingresos dentro de una liquidación, pero algunos de estos ingresos no están afectos o no están considerados, por ejemplo, para cálculo de imposiciones, para cálculos o descuentos legales, previsionales o para el cálculo de impuesto único de segunda categoría en el caso de las liquidaciones de sueldo. Me explico con esto. Las personas, según la ley de impuesto a la renta, que generen renta a través de una liquidación de sueldo, tienen que pagarle un impuesto al fisco. Y este es un impuesto progresivo porque mientras más gana la persona, más paga la persona de impuesto único. Es un descuento que hacen las liquidaciones de sueldo que dice impuesto único de segunda categoría o dice descuento impuesto único. Esto se calcula en base a diferentes ítems que pueden estar conformados en una liquidación de sueldo. Sin embargo, para estos cálculos, por ejemplo, descuentos de AFP o para el descuento del pago de impuesto único o del global complementario, no se consideran estos puntos que están aquí. La asignación de movilización, la asignación de pérdida de caja, la asignación de desgaste de herramientas, la asignación de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años de servicio establecidas en el artículo 163 del Código del Trabajo y las indemnizaciones que proceda a pagarse al extinguir la relación laboral y en general todas las devoluciones que puedan ser por gastos que incurra el trabajador a causa del trabajo, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que para calcular, para descontar el porcentaje de AFP, tengo sueldo base, gratificación, horas extras y tengo asignación de colación. Entonces, la asignación de colación, como no constituye remuneración, ¿ya? No constituye remuneración y no constituye renta, entonces, ¿sobre qué hago el descuento? Sobre el sueldo base, sobre la gratificación, sobre las horas extras. Pero la colación no la contemplo porque esto no viene a hacerme más rico, sino que la colación viene a compensar un gasto que hace el trabajador para efectos de presentarse o de almorzar y no tener que ir a su casa y evitar accidentes laborales, ¿ya? Para efectos de cálculo del impuesto único de segunda categoría pasa exactamente lo mismo. Se calcula sobre un haber tributable. Y si yo recibo un finiquito que es muy amplio, muy grande, entonces las indemnizaciones por años de servicio o lo que
proceda al extinguirse la relación laboral, tampoco constituye remuneración, por tanto tampoco se consideran para efectos de pago de impuestos, ¿ya? Dentro de una liquidación de sueldo existen tres tipos de haberes, ¿ya? Uno de ellos son los haberes imponibles. ¿Qué es un haber imponible? Es una remuneración, o sea, es un ingreso que está percibiendo un trabajador, pero que está afecta a descuentos previsionales, como AFP, salud y seguro de cesantía. O sea que a eso yo le hago el descuento de AFP, salud y seguro de cesantía. En los haberes no imponibles, como lo decíamos recién, en los haberes imponibles están afectos a una cotización previsional, en los haberes no imponibles entonces no están afectos a cotización previsional, por tanto están libres de dichas obligaciones y esto significa que ese monto llega entero a bolsillo o a las manos del trabajador. O sea, no se consideran para descontarle la AFP, no se consideran para descontarle la AFC, no se consideran para descontarle salud, ¿ya? Y por otra parte, estas asignaciones que son no imponibles o haberes no imponibles se clasifican en 4 puntitos. Punto 1, que son compensatorias. Si cumple este requisito, entonces no es imponible. Como por ejemplo, las asignaciones de movilización, colación, viáticos y reembolso de gasto. ¿Por qué? Porque el empleador está compensando estos ítems que yo les presento acá. La asignación de movilización, colación, viáticos y reembolso. Ahora me detengo en estos dos primeros, la movilización y la colación. ¿Por qué me detengo acá? Porque en el caso de la movilización y la colación no es obligación del empleador pagarlas, ¿ya? Sin embargo, si el empleador las paga, bienvenidas sean. No es obligación pagarlas, pero si el empleador las paga, son bienvenidas. Y por eso es que en algunas liquidaciones o en algunas empresas las asignaciones de movilización o de colación a veces son un poquito bajas y uno dice, chuta, pero con esto no me alcanza ni para 3 pasajes. Recíbalas porque no es obligación que se las entreguen, ¿ya? En el caso de que ustedes sean trabajadores. Eh, Hay algunas empresas que son generosas, que sí pagan más o menos los montos que se gastan, en fin, pero no es una obligación del empleador pagarlas. En el caso de los viáticos, estamos hablando de unos gastos de representación que tiene el trabajador a causa de negocios o de visitas que pueda generar a otras instalaciones. Y los reembolsos de gastos son gastos que netamente hace el trabajador. Supongamos que un trabajador eh, compró lápiz pasta porque no quedaban en la oficina, los compró en su bolsillo y va y le dice al empleador, sabe que tuve que comprar lápiz pasta porque no nos quedaban, presta la boleta y se reembolsa el gasto, ¿verdad? Y se entrega ese gasto que debió haber hecho la empresa, no debió haberlo hecho el trabajador. Pero es un reembolso porque se compensa lo que la persona gastó en base a, ¿ya? En el punto número 2 de los haberes no imponibles tenemos las o los haberes que son indemnizatorios y aquí se hace referencia a dos ítems, pérdida de caja y asignación por desgaste de herramienta. Cuando hablamos de la asignación o el bono por pérdida o la indemnización por pérdida de caja, estamos hablando a las personas que tienen el cargo y que el contrato de trabajo en su naturaleza de sus funciones está trabajando con dinero. No es para el que viene a reemplazar un ratito, ¿ya? Es para el que está por naturaleza de su contrato y de sus funciones, generalmente todo el día trabajando con dinero. Cajeros, ¿ya? Entonces, esta asignación es indemnizatoria porque aplica en el caso de un descuadre de una caja. Supongamos que dimos mal un vuelto, supongamos que no recibimos un pago, supongamos que no conté bien el sencillo y tengo una diferencia en la caja. Dice el Código del Trabajo en uno de sus artículos que no lo recuerdo ahora, dice que en el caso de una pérdida de caja, ¿ya? No es obligación, o sea, no se debe descontar del sueldo de la persona porque para eso la empresa tiene que amortizar esta pérdida. ¿Cómo la amortiza? A través de un bono o a una asignación de pérdida de caja. No se debe tocar la remuneración del trabajador en el caso de que exista una pérdida de caja. Y lo mismo pasa con el desgaste de herramientas. Muchas empresas contratan, por ejemplo, al maestro constructor con sus propias herramientas para que pueda trabajar ya que las empresas no las tienen. Entonces, para compensar ese desgaste que tiene el trabajador por concepto de,
de ocupar sus herramientas privadas o propias para un trabajo que es de la empresa, las empresas entonces indemnizan a estos trabajadores entregándole una asignación de desgaste de herramientas. En el punto número 3 tenemos las prestaciones de seguridad social que corresponden a las asignaciones familiares determinadas por la ley. Por ejemplo, aquí tenemos claramente tenemos determinado el o la carga familiar. Y en el punto número 4 tenemos las indemnizaciones que son por término de contrato, y aquí contemplamos la sustitutiva del aviso previo. Ese mes por año no se le descuenta cotizaciones, el del aviso previo, que es el mes de aviso cuando ocurre un término de relación laboral y se avisa o no se alcanza a avisar a los 30 días antes del término, entonces las empresas tienen que pagar el aviso previo, no se le aplica descuento de AFP, AFC, salud, etcétera. A los años de servicio tampoco se les descuenta AFP, salud, etcétera. Al feriado anual y al feriado proporcional, que son los días que va acumulando la persona en base a los cada 30 días trabajados. No al 30 de cada mes, es por cada 30 días trabajados. Si la persona empezó a trabajar el 4 de septiembre, los 30 días los entera el 3 de octubre, no el 30 de septiembre. Por tanto, a veces hay unos contratos en donde la gente termina antes de los 30 días corridos y no se le paga feriado proporcional. Es por eso, porque no es porque tiene que llegar al día 30 del mes, sino que tiene que cumplir 30 días calendarios de la, dentro de la empresa. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Ya. ¿Dudas? ¿Alguna consulta? ¿Se va entendiendo? Claudio. Súper claro, qué bueno. Rodrigo. Clarito. Ya. Vamos entonces con la última patita de la diapositiva para que ya después empecemos a trabajar con ejercicio. Tenemos entonces la última parte de los haberes, y aquí hay que contemplar uno que se llama haberes tributables. Y los haberes tributables es el monto desde el cual el trabajador paga este famoso impuesto que es progresivo, que se llama impuesto único de segunda categoría. Las personas que tenemos una liquidación de sueldo, mientras más ganen, más impuestos tienen que pagarle al fisco. Pero el haber tributable se calcula y tiene un cálculo adicional antes de determinar el monto tributable y antes de determinar el monto del impuesto a pagar. ¿Ya? Lo vamos a ver con un ejercicio, entonces así se va a entender de mejor forma. Pero lo que dice los haberes tributables es el monto desde el cual se calcula el impuesto a pagar de segunda categoría al fisco. Impuesto progresivo que pagan las personas de segunda categoría, ya que no son empresas, que somos personas naturales de carne y hueso, en base al ejercicio de una actividad, ya a través de una liquidación de sueldo. Entonces, dice la ley de impuesto a la renta que todos quienes generemos renta tenemos que pagar este impuesto único de segunda categoría si somos dependientes. En el caso de las boletas de honorario pagan el impuesto global complementario, en el caso de las empresas pagan el impuesto a la renta, pero todos pagamos en cierto modo al recibir un ingreso que constituye una renta. ¿Qué constituye renta? Todo aquel ingreso que genere que mi bolsillo tenga más dinero y que yo por ende pueda, se lo estoy explicando en palabras lo más simple posible, porque no dice eso la ley, y que por ende este ingreso que constituye renta hace que yo me pueda hacer un poquito más rico que en comparación a otros. Si yo recibo una liquidación de sueldo y yo trabajo y tengo una liquidación de sueldo, entonces el fisco lo contempla como un ingreso renta porque yo voy a tener la oportunidad quizás de poder, de poder comprarme un auto, de comprarme un terreno, de comprarme una casita o endeudarme en una casa, etcétera, porque yo voy a poder obtener riquezas en base a estos ingresos que yo estoy teniendo. Si este ingreso ya me está generando riquezas a favor, entonces es un ingreso renta. ¿Ya? Es un ingreso renta. Ahora, ¿quiénes pagan el impuesto único de segunda categoría? Todas las personas que son dependientes de un empleador.
personas dependientes de un empleador y en algunos casos las personas que reciben rentas vitalicias, que reciben pensiones y ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero para determinar el monto tributable en donde se calcula el impuesto único de segunda categoría hay que hacer primero una serie de cálculos que esto nos va a entregar el monto tributable. Vamos a revisar un link con un video para que vayamos entendiendo un poquito más el tema de la clase. ¿Ya? Denme un segundito mientras les comparto. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende un poquito el tema de los descuentos? Ya, ahora vamos a hablar y vamos a ver otro video que tiene ahora relación con el impuesto único de segunda categoría para que podamos complementar un poquito más el tema del impuesto.
¿Cómo vamos con el impuesto de segunda categoría? ¿Se entiende un poquito más? ¿O todavía estamos un poquito enredados o no se entendió nada? Ya, Jorge está un poquito enredado, me imagino entonces. Vamos viendo. Cierto que las empresas cuando viene el periodo de la renta, ¿verdad? En abril del año siguiente, pagan un impuesto, ¿verdad? Pagan el impuesto a la renta, que es progresivo también, y este año con los nuevos regímenes tributarios vienen algunas facilidades para estos contribuyentes de primera categoría. En algunos casos se paga el 25%, en otros se paga el 27%, según cómo estén tipificados las empresas dentro o del tamaño de las empresas y el régimen tributario al que estén acogidos. Ya ProPyme general, ProPyme transparente y tenemos el renta presunta y además tenemos ahora el de grandes contribuyentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que las empresas pagan un impuesto en caso de que las empresas tengan utilidades. En el caso de los trabajadores que dependemos o dependen de una liquidación de sueldo, o sea que tienen un empleador que les paga, estas personas mientras más dinero ganan, ¿ya? Mientras más dinero ganan, tienen que ir pagándole este tributo al fisco que se llama impuesto único de segunda categoría. ¿Para qué sirve el impuesto único de segunda categoría? Es un impuesto que se paga en base al mayor ingreso que yo voy percibiendo en una liquidación de sueldo. Ya, si yo gano 1.000.000 de pesos, tributable, voy al tramo del impuesto único de segunda categoría y veo qué tramo me toca y pago el impuesto de ese tramo. ¿Ya? En el caso de las empresas, se determina la utilidad, aplicamos el porcentaje de la renta y se paga esa renta, ¿cierto? Para el caso de las personas naturales que dependen de un empleador, entonces estas personas naturales tienen que, se les descuenta en su liquidación de sueldo el impuesto único de segunda categoría, que con un ejercicio yo creo que va a ser mucho más fácil entenderlo. Dice que es un impuesto progresivo porque mientras más dinero gane, más es el monto del impuesto de segunda categoría que se le cobra al trabajador. ¿Quién lo cobra? Lo cobra el empleador lo retiene y el empleador, supongamos que a Jorge le descuenta 3.000 pesos de impuesto único de segunda categoría, este empleador cuando paga su formulario 29, cuando paga el formulario 29, además de pagar el IVA, de pagar el PPM, paga además el descuento del impuesto único de segunda categoría que se le hizo a usted. ¿Ya? Junto con pagar los demás impuestos, se paga en este formulario 29 el impuesto único de segunda categoría. Y ahí es cuando las personas el próximo año, en el mes de abril, hacemos nuestra declaración de renta, ¿cierto? Y llegan algunas devoluciones de impuestos que tienen que ver directamente con lo que nosotros logramos juntar como impuesto único de segunda categoría durante un año. Durante un año nosotros nos mide el servicio y nos dice, a ver cuánto juntó. Alcancé a juntar, supongamos, 500.000 pesos y hace los cálculos y dice, pero usted no tenía que haberme pagado impuesto único, así que le voy a devolver los 500.000 pesos. El impuesto único es equivalente al 10,75% que se les descuenta a las personas a honorario, ¿cierto? Las personas a honorario, por cada boleta, se le descuenta o se le retiene un 10,75% y ese 10,75% lo retiene el empleador o a quien se le presta el servicio y lo paga en el formulario 29 correspondiente. El impuesto único es lo mismo, pero no para las personas con boletas, para las personas con contrato de trabajo y que por tanto reciben este impuesto o pagan este impuesto más bien a través de una liquidación de sueldo. Vamos con un ejercicio. No sé si ustedes recuerdan que habíamos conversado que para el día de hoy es lo posible tener una calculadora a mano o de lo contrario, en segunda posibilidad, usar la calculadora del celular. ¿La tienen para empezar con el ejercicio de la liquidación? ¿Sí? Ya. Con el ejercicio yo creo que va a ser un poquito más fácil. De ahora en adelante yo les voy a pedir que para cada clase ustedes ya tengan su calculadora a mano, ¿ya? Vamos a trabajar o con las liquidaciones o vamos a ir viendo otro tipo
de contabilidad, porque no sé cuántas clases nos quedan, vamos viendo. Nos queda la del 3, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Nos quedan 7 clases, así que ya vamos a empezar a ver contabilidad y esas cosas. Entonces, para que ustedes, 8, porque les debemos una todavía que aún no se ha fijado. Entonces, vamos a ir viendo ya algunos principios contables, vamos a ir viendo ya algunos libros contables. Entonces, prefiero que de aquí en adelante, la próxima clase es el 3 de noviembre, ustedes ya estén siempre cuando se conecten con su calculadora en mano. ¿Ya? Vamos entonces, les voy a compartir ahora mi pantalla y aquí delante tuve problemas para que me tengan un poquito de paciencia y podamos revisar nuestro primer ejercicio de cálculo de liquidación. Les estoy mostrando ahora la página de Previred. Si alguien me puede avisar con audio, si la puede ver, por favor, porque yo no puedo ver ahora la sala virtual. ¿Están todos sin audio? Todos sin audio parece. Se ve, ya Rodrigo. Vamos a ver la página de Previred. Aquí. Siempre para comenzar a calcular liquidaciones de sueldo es súper importante en primera instancia, es muy importante en primera instancia manejar los indicadores previsionales. Los podemos ver en Previred, Caja La Araucana, en Caja Los Andes. Yo prefiero y les recomiendo, pero es a modo personal, ¿ya? Que trabajen con los indicadores de Previred porque es una página que es un poco más amigable. Y aquí los pueden ir revisando de buena forma. ¿Qué nos dice los indicadores previsionales? Nosotros vamos acá a mano derecha y arriba tenemos un Previred TV que entrega algunos videos que son informativos. Y acá tenemos las o los indicadores previsionales bien dicho. Pinchamos. Y en este caso tenemos en este instante las o los indicadores previsionales de las cotizaciones que se pagan en noviembre, o sea, del sueldo del mes de octubre. ¿Ya? Si alguien lo encuentra medio tedioso esta página, la puede descargar y le va a aparecer un PDF similar a este. Ahora, para el ejercicio que vamos a trabajar nosotros, yo necesito los indicadores previsionales de septiembre, o sea, de las cotizaciones que se pagaron en octubre. Sueldo de septiembre, cotizaciones a pagar en octubre. Para que nadie se pierda, aquí mismo dice de qué mes es. Tenemos valores que tienen que ver con la unidad de fomento. Y aquí nos está enseñando la de septiembre y la de agosto. Y siempre para efectos de cálculo es muy importante que la unidad de fomento que se considera en el caso de que yo tenga que hacer cálculos con unidades de fomento es la última vigente del mes. O sea, la del 30 de septiembre, en el caso de agosto la del 31, en el caso de octubre la del 31, la del caso de noviembre la del 30 y así, ¿ya? Ahora tenemos otro indicador que nos dice la unidad tributaria mensual, y ya vamos a ver de dónde para qué sirve esto, y la unidad tributaria anual. Tenemos en materia de remuneraciones muchos topes legales. Uno de los topes legales que tenemos son las rentas topes imponibles para afiliados a una FP, para afiliados al IPS, para el seguro de cesantía. Tenemos las rentas mínimas, otro tope, trabajadores dependientes e independientes, menores de 18 y mayores de 65, trabajadoras de casa o trabajadores de casa particular y para fines no remuneracionales. APB, que es el ahorro previsional voluntario, tope mensual, tope anual. Depósito convenido, tope anual. Seguro de cesantía, cómo se distribuye. Y aquí en todos los sistemas o en los videos que hemos visto siempre hablan de dos contratos, plazo fijo y del plazo indefinido. Pero cabe destacar que cuando hablamos del contrato por obra o faena, para términos de pago de cotizaciones, se habla de un contrato a plazo fijo, o sea, tiene el mismo tratamiento en el caso de la AFC. Solo paga el 0,6 el trabajador cuando es indefinido. Si el contrato es a plazo fijo o es por obra o faena, lo paga y lo entera completo el empleado. Más acá tenemos la tabla con las tasas de cotizaciones obligatorias de la AFP. La tasa de la AFP
el CIS, que es el adicional que pagan los empleadores en el caso de que sea un dependiente, y si es un independiente sumamos los dos montos y pagamos esto enterito, ¿ya? El CIS es de cargo del empleador siempre y cuando exista un contrato de trabajo, y esto sirve para cubrir entonces una jubilación anticipada en el caso de una jubilación en caso de que sea a causa de un accidente o una enfermedad laboral y que ya esté imposibilitado de trabajar. O sea que, por ejemplo, tuvo un accidente laboral, eso provocó que la persona no pueda seguir trabajando nunca más, entonces se activa este CIS para que las personas puedan entonces jubilarse o anticipar esta jubilación por invalidez, siempre que sea a causa de un accidente o una enfermedad laboral, ¿ya? Y tenemos la asignación familiar, en donde vienen los tramos, los montos y el requisito, la renta mayor o igual a tanto, ¿ya? Y aquí está el tramo. Y lo último, que son las cotizaciones para trabajos pesados, que son calificados según la Superintendencia de Pensiones como trabajos pesados, ¿ya? En donde se paga un 4% con cargo del empleador y 2 y 2, y un trabajo menos pesado que es con un cargo del empleador y del trabajador. Estos están tipificados y están dentro de la tabla de la Superintendencia de Pensiones, en donde dice cuánto es el cargo adicional que se paga por trabajo pesado, ¿ya? Eh, entonces, lo otro que vamos a utilizar el día de hoy es la tabla de cálculo de horas extras. Esta tabla ustedes no la tienen a mano, sin embargo sí se la voy a enviar a sus coordinadores para que ustedes la tengan, ¿ya? Es importante que esta tabla ustedes la vayan manejando y la vamos a ver ahora para que ustedes descubran cómo se trabaja y se eviten todo este cálculo del 50% en caso de el pago de una hora extra. No hagan la fórmula completa, sino que trabajemos con los factores de cálculo de horas, ¿ya? Y lo otro que vamos a utilizar ahora es la tabla del impuesto único de segunda categoría, que está definida y entregada en el Servicio de Impuestos Internos. Les voy a enviar el link al chat para que ustedes lo puedan tener en el caso de que ustedes quieran revisar inmediatamente la tabla, y les voy a enviar también el link de Previred en el caso de que ustedes quieran acceder de manera inmediata a los indicadores previsionales. ¿Ya? Esos son los dos links que estamos utilizando en este minuto. Tiene un 0 de más, Rodrigo, son 2 0 y 5 veces 7, 0,0077777, ¿ya? Para el cálculo de las horas extra. Vamos entonces, teníamos listos, parece. Bueno, yo no ocupo eso porque tengo programas de remuneraciones, pero no se los voy a mostrar. Ah, no, mentira. En algún minuto hay que aprender a hacer esto de manera manual, que esta es la mejor forma para poder aprender, ¿ya? Vamos con este señor que se llama don Andrés Pérez Soto, ¿ya? En una liquidación de sueldo, lo menos tenemos que entender que es una liquidación de sueldo, tiene que decirlo en su título, viene el mes y el periodo en donde yo estoy pagando esta liquidación de sueldo, entonces sería septiembre del 2020. Tenemos por otro lado el nombre, el RUT, la fecha de ingreso, los días trabajados, el tipo de contrato, en algunos casos el cargo, el centro de costo, la fecha de emisión, no sé por qué dice eso. Fecha, a ver si lo podemos arreglar. Ya, no sé. Tenemos la institución de salud y es importante aclarar si es FONASA o es una ISAPRE, y la cotización pactada si está al 7% o está pactada en valor de unidades de fomento. ¿Qué más podemos ver dentro de una liquidación de sueldo? Esto tiene que separarse por haberes y tiene que separarse por descuentos, ¿ya? En la primera parte vamos a ir con el ejercicio y necesito que ya vayan teniendo su liquidación, perdón, su calculadora a mano para que empecemos a trabajar con los cálculos. Voy a hacerlo de la forma más lenta posible para que puedan ir ustedes con la calculadora trabajando estos cálculos, porque yo los puedo hacer con Excel, pero para que ustedes los vayan entendiendo, entonces lo voy a hacer de la forma más lenta posible. Así que si me ven media lenta de repente es porque es intencionalmente hecho así, ¿ya? A mí me interesa que vayan aprendiendo. ¿Qué vamos a ver? Lo primero es que esta persona tiene un sueldo base, y esto es una remuneración fija y principal, porque siempre se pactó en el contrato de trabajo. A este señor Andrés Pérez le vamos a pagar y va a trabajar 45 horas semanales,
Ya lo vamos a anotar por aquí para que no se nos vaya a olvidar. Semanales, ¿ya? Tiene un contrato por 45 horas semanales. Tenemos un sueldo base y le vamos a pagar el sueldo mínimo, que son 320.500 pesos. Ahora tenemos algo que se llama gratificación. ¿Cómo es la gratificación y cómo se calcula? Antes que todo, siempre tener el valor de la unidad de fomento con la que yo voy a trabajar, ¿ya? La ocupe o no la ocupe, tenga en la mano, siempre tenga en la mano. Vamos con la gratificación. La gratificación es un porcentaje de las utilidades que tiene el empleador que se reparten a los trabajadores, ¿ya? ¿Qué pasa con la gratificación? Yo tengo dos formas de pagarla, una de manera anual y otra de manera mensual. ¿Ya? Estas son las dos formas de pagar una gratificación. Ahora, ¿cómo calculo esta gratificación? Dice la ley que son 4,75 ingresos mínimos mensuales. Si el ingreso mínimo está en 320.500, con calculadora hago lo siguiente. 320.500 lo multiplico por 4,75 es igual. Me dice entonces que la gratificación anual equivale a 1.522.375 pesos. Y este millón, si lo pago de manera anual, lo pago en abril. Esto es por la utilidad que tuvo la empresa en 2019. Entonces lo pago en qué mes? En el mes de abril de qué año? 2020. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra posibilidad tengo? La otra posibilidad que yo tengo es pagarla de manera mensual. Si yo la pago anual, eso significa que el año tiene claramente 12 meses. Por tanto, ¿qué hago? Divido el monto anual por 12 y me dice que mensualmente la gratificación son 126.864,5. Así que se aproximó en este caso. ¿Cómo va esto entonces? La gratificación se calcula por 4,75 ingresos mínimos mensuales. Supongamos que el ingreso mínimo varía y sube a 400.000 pesos, entonces ¿va a subir el monto de la gratificación? Sí. 400.000 por 4,75 y me va a decir que la gratificación es 1.900.000 anual. Pero en este caso, la gratificación hasta la fecha se calcula por el ingreso mínimo mensual vigente, que son 320.500 pesos. Opción 1, la pago de manera anual, tomo los 320.500 pesos en la calculadora y los multiplico por 4,75. Entonces, eso es lo que yo puedo pagar en una cuota. La otra posibilidad es pagar en 12 cómodas cuotas al trabajador. Parte también en abril, termina en marzo del año siguiente. ¿Cómo se calcula? Tomo el monto anual y lo divido en 12 cuotas. Entonces, estos son mis primeros dos topes legales. La gratificación. Negrito, cursivo y subrayado. Yo no me puedo pasar de estos montos. Este es el primer tope legal que yo tengo para poder pagar gratificación, para poder incluir en una liquidación. Voy a volver al chat a ver si hay alguna pregunta. Depende del porcentaje de utilidad que tuvo la empresa o siempre es igual. Se calcula por el sueldo del trabajador, no del porcentaje de utilidad que tuvo la empresa. Si la empresa tuvo utilidad, se calcula por el trabajador. Ahora, ¿cuál es la excepción que hace la regla? Dice lo siguiente. Si el trabajador participó en ese periodo para que a la empresa le vaya bien, yo lo contemplo para pagar la gratificación. Si viene entrando el próximo año en donde ya la empresa obtuvo, ¿cierto? Donde ya obtuvo utilidades y este trabajador es nuevo y no tuvo nada que ver con las utilidades que tuvo anteriormente, entonces a ese trabajador yo lo puedo eximir del pago de la gratificación. No es obligación pagarla, ¿ya? Si no estuvo el trabajo, lo incluyo, porque yo no le puedo pagar menos de 12 cuotas o una cuota. O le pago una o le pago 12, pero tengo que incluirlo. ¿Ya, Jorge? Porque también podría ser que el trabajador se nos vaya antes del año y que no alcance a recibir la gratificación completa. Entonces, también existe esa posibilidad y como el trabajador no es un activo de la empresa contablemente hablando, es una pérdida. Ahí hablamos de una pérdida. ¿Ven? A eso me refiero que contablemente hablando el trabajador
no es una pérdida. Todo esto que le pagamos al trabajador es una pérdida. ¿Por qué es una pérdida? Porque a lo mejor el trabajador estuvo un solo mes en el mes entró en diciembre del 2019, sin embargo yo le pago gratificación. ¿Ya? Entonces, y le tengo que pagar y a lo mejor esta persona va a estar 20 años trabajando conmigo, entonces, pucha, voy a perder harta plata si esta persona trabajó solo un mes, ¿cierto? A eso yo creo que apunta su pregunta, Jorge. ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa si esta persona, por ejemplo, después nosotros podríamos tenerla 20 años trabajando, como puede que trabaje 2 meses? Entonces también voy a dejar de pagar esa gratificación considerando que el trabajador hay que pagarle 12 cuotas si es que ya la estoy pagando en cuotas. En ese caso yo les sugiero que lo paguen en cuotas, que no lo paguen anual, porque si le paga la gratificación en abril, le paga el 1,5 millones y se va en mayo, va a perder 1,5 millones. Y por eso las empresas pagan más en cuota que en una sola cuota. ¿A quiénes le pagan en una sola cuota? Generalmente a los que tienen antigüedad laboral, que ya son cargos de confianza, que tienen cierta estabilidad dentro de la empresa, se le hace un pago anual. Pero las empresas, para asegurar este 1,5 millones, en el caso de que se le falle antes al trabajador y no pagarle la gratificación en 12 cuotas, prefieren pagarle en mes a mes. ¿Qué pasa con las 45 horas? ¿A qué se refiere Jorge? Así va a bajar la jornada laboral. Nada todavía, pues sigue siendo un proyecto de ley que va a ir siendo paulatino también y progresivo. O sea, mientras más pase el tiempo, más se van a ir bajando las horas semanales, pero más allá de un proyecto, más allá de un proyecto, no ha sido todavía aprobado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se calcula la gratificación si gana si trabaja por 35 horas, por ejemplo? Ya, eso va a depender siempre del sueldo base. Si el sueldo base está, por ejemplo, yo le voy a pagar, eh, a ver, voy a hacer un cálculo previo antes de tirarme a la piscina. Ya, supongamos que, voy a la, justo la tenía, ya. Supongamos que una persona trabaja 45 horas semanales. El valor de la hora semanal se calcula de la siguiente forma: sueldo base mensual dividido en 30, ¿ya? Por 28, y todo eso se divide en 180 y me va a dar el valor de una hora diaria, ¿ya? Dice la normativa que esto se divide en 30, se multiplica por 28 y todo ese resultado se divide por 180. Supongamos que una persona no trabaja por 45 horas, trabaja por 30 horas. ¿Qué hacemos? Estos 180, ¿de dónde salen? Son 45 horas por 4 semanas. Me dice que una persona que tiene 45 horas semanales trabaja 180 horas. Si una persona trabaja 30 horas a la semana, lo multiplicamos por 4, entonces esta persona trabaja 120 horas. Y aquí nosotros, por ejemplo, decimos 320, 500, los dividimos por 30, lo multiplicamos por 28 y lo dividimos por 120. Entonces, y lo multiplicamos por 120 horas, entonces a esta persona hay que pagarle 299.000 pesos. Se calcula el sueldo entonces en base a la proporción de horas. Ahora, si yo quiero pagarle 400.000 pesos por ir 30 horas a la semana, da lo mismo, porque eso se va a ir viendo en base al sueldo pactado. Si la persona gana menos del mínimo, por ejemplo, por horario, entonces se calcula por el sueldo que está pactado. Nunca lo puedo cambiar por, ¿ya? por otro tramo. Los 28 días es el máximo de días que podría trabajar una persona en el mes. Ya, por ejemplo, si trabaja de lunes a sábado, estaría trabajando 8 horas en la semana más 4 días, 5 horas. Entonces le da 28 días al trabajador. ¿Ya? Esa es la razón. Aunque en realidad, si nos ponemos a googlear, nadie sabe por qué dice 28, pero por ahí en algún minuto a un inspector laboral le escuché que me decía que era el máximo que podía trabajar una persona dentro de un mes, considerando los sábados mediodía, por ejemplo. ¿Ya? Vamos con un cálculo entonces.
¿O hay alguna preguntita antes? Ya, vamos con el cálculo. A esta persona le vamos a pagar un sueldo base de 320.500 pesos. ¿Cómo lo hacemos con él? Tiene 10 horas extra y tiene una gratificación legal. Ojo, que aquí para calcular la gratificación, lo primero que tenemos que calcular son las horas extras. No puedo calcularle la gratificación sobre el sueldo base si tiene otro haber imponible. Me explico. ¿Cuáles son los haberes imponibles que tiene esta persona? Sueldo base, gratificación, hora extra. Pero para calcular esa gratificación, primero tengo que saber cuánto le pago por horas extras, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Esta persona tiene una jornada de 45 horas semanales con un sueldo base de 320.500. Para no estresarme, voy a la tabla, busco horas semanales 45 con un sueldo mensual de 320.500. ¿Qué es lo que hago? Tomo el sueldo mensual, 320.500 pesos, y lo multiplico por el factor, que es 0,00 y 5 veces 7. Y me da el valor de una hora extra. ¿Ya? Me da el valor de una hora extra. Lo voy a anotar por aquí para que no se nos vaya a olvidar. Valor de una hora extra es de 2.492,7, así que aproximamos. 93, perdón. ¿Ya? Vamos de nuevo. ¿Cómo calculamos esta hora extra? Tiene sueldo por 45 horas semanales. Tomo el sueldo base, que en este caso es el sueldo mínimo. Calculadora, 320.500 por 0,00 y 5 veces 7. Es igual y me da el monto de una hora extraordinaria, ¿ya? Con el recargo del 50%. Voy entonces al ejercicio y yo ya noté que esta hora vale 2.492,7, por tanto aproximo a 2.493. Pero esta persona recibió o trabajó en realidad 10 horas extras. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el valor de la hora extra y lo multiplicamos por la cantidad de horas que tiene. En calculadora entonces, 2.493 por 10. Nos dice que esta persona tiene 24.930 pesos por concepto de 10 horas extras. Y ahora recién aplico la gratificación, no antes de haber calculado el otro haber imponible que tiene, que es la hora extra. ¿Cómo se calcula la gratificación? Se toma y se suma, digamos, vamos a hacer la suma. Todo lo demás imponible, que en este caso es el sueldo base, más las horas extras, y eso me suma, y vamos a corroborar con calculadora, 320.500 más 24.930, entonces esta persona tiene 345.430 pesos. Y aquí recién aplico el cálculo de la gratificación. Tomo eso imponible y lo multiplico por el 25%. 345.430 por 25%. Entonces el monto de la gratificación es 86.357,5, así que aproxima a 58. Voy al chat a ver si tengo alguna pregunta. La gratificación
Sí, tiene relación con la utilidad. Déjenme buscar el artículo y se los voy a hacer llegar, ¿ya? Para que quede más claro. Si me dan un segundito. O sea, sí, no debiese ser manejable porque, al menos como se presenta un balance, ya no puede ser tan manejable esa utilidad porque con los documentos tributarios electrónicos el Servicio de Impuestos Internos sabe cuánto es lo que se recibe, o sea, cuánto es lo que se vende, cuánto es lo que se compra, cuánto es lo que, además con las declaraciones juradas también sabe cuánto pago de remuneraciones, cuánto pago de haberes no imponibles, cuánto pago de cotizaciones, cuánto pago de qué más, de utilidades, si estoy devolviendo utilidades, cuánto pagué de PPM, cuánto pagué de IVA, el servicio lo sabe todo. Entonces, más allá de que yo pueda presentar un balance maquillado, bonito, manejable, etcétera, el Servicio de Impuestos Internos o en realidad la Dirección del Trabajo determina que para poder corroborar el pago o no pago de esta gratificación en base a las utilidades, lo revisa con el pago de impuesto a la renta. ¿Ya? Si la empresa paga impuesto a la renta, quiere decir que tuvo utilidades. Entonces, ahí es donde eh, aplica entonces que efectivamente la empresa tiene que estar pagando la gratificación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los empleadores de las empresas que tengan utilidades y que tengan, recuerden que esto es para que, ¿quiénes pagan a veces esto? Eh, quienes pagan esto de las gratificaciones, todas las empresas que tengan fines de lucro, o sea, la fundación y las cooperativas no están incluidas para el pago de la gratificación. Ahora, esta gratificación recuerden que se paga de carácter anual, que lo puedo hacer en una sola cuota que se paga en abril o lo puedo pagar en 12 cuotas proporcionales al tope legal, ¿ya? Esto quiere decir que es el 25% del sueldo bruto del empleado, pero con tope legal de, ya que era el que habíamos visto recién. Que en este caso el sueldo mínimo son 320.500, por tanto el tope para poder pagar esta gratificación es de 126.800 y algo creo que habíamos visto. ¿Ya? Entonces, a veces el empleador da otro valor de las horas extras y si decide pagarlo anual y el trabajador se va antes, se paga el finiquito. Se pagan el finiquito. Si se va antes de abril, dice usted, Maribel. Es que si se va antes, la ley dice que la gratificación no se paga antes de abril. No se paga antes de abril. No es obligación pagarla antes de abril. Porque en abril, en marzo del año siguiente, yo recién estoy terminando de pagar las cuotas de la otra gratificación del otro periodo. Ahora, ¿qué pasa con las utilidades? No puede ser una proporción menor al 30% de la utilidad de la empresa o de lo contrario se debe pagar al trabajador el 25% de lo devengado. Entonces, cuando a la empresa le va súper bien, lo que le conviene es pagar 12 cuotas, porque paga el 25%. Si a la empresa le va, sí, cuando a la empresa le va muy bien, va a pagar la gratificación en 12 cuotas, no la va a pagar en una sola, ¿ya? ¿Por qué? Porque tendría que pagar el 30% de la utilidad que está percibiendo y cuando la empresa es muy buena no le conviene pagar ese 30% de la utilidad, le conviene más pagar 12 cuotas a cada trabajador. No sé si me logro explicar con con eso que les acabo de decir. Exacto, tendría que tener un flujo bastante grande, entonces las empresas tampoco, por ejemplo, una pyme le cuesta un mundo pagar ya un sueldo, imagínense tener que pagar una sola cuota de gratificación.
o distribuir el 30% no le va a convenir. Entonces, si el 30% también es menor al 25% legal que tiene o al tope legal, tampoco le conviene. Entonces, la gratificación, por lo general, si la empresa es muy grande y le fue muy bien y le pagan cuotas, es porque a la empresa le fue muy, muy bien. Entonces, si ustedes trabajan por una multinacional y la multinacional les paga gratificación en cuotas, créanme que a esa empresa les fue total y absolutamente excelente. Si les pagan una sola cuota, entonces a esa empresa le fue reguleque. Y por eso le está pagando en una sola cuota porque le conviene más pagar y distribuir ese 30% que pagar la gratificación sobre el 25% de los sueldos. Entonces, pero esa planificación del pago de la gratificación es bastante compleja, pero más allá de ser compleja, es una planificación súper ordenada de lo que está pasando dentro de la empresa. O sea, ahí está el área financiera, ¿ya? El sueldo 13. A ver, lo que yo entiendo es que hay un proyecto de ley para que los trabajadores reciban 13 sueldos al año y que algunas te pagan hasta 14 sueldos, claro, como a un modo de incentivo. Eh, y ese sueldo 13 al final es como dividido en dos cuotas, o el sueldo 14 se paga como en dos cuotas, o es el mismo sueldo 13 que se paga en dos cuotas y aparece como 13 y 14. Eh, y a ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo traspaso a ese sueldo 13? A ver. ¿Cómo? No, no son retroactivas. No, no son retroactivas, Jorge. Ya no las cubro, ya no las cubro. Ahí va a tener que ver y por eso se puede revisar el servicio de impuesto interno si la empresa pagó impuesto a la renta. Si la empresa pagó impuesto a la renta, entonces la empresa tendría que estar pagando gratificación porque tuvo una utilidad. Y ninguna empresa persiste 20 años en Chile sin obtener utilidades. De hecho, ya sería cerrada y el fisco ya estaría encima haciendo, ¿cómo se llama? Fiscalización, porque no tiene sentido que una empresa esté permanentemente trabajando 20 años y no tenga utilidades. Así que yo creo que a mi modo lo estafaron con las gratificaciones. Eso. Eso. Fabiola, espero el comentario de Fabiola que está escribiendo. Si te despidieron, ¿cómo sabemos si están pagadas las gratificaciones? Si se pagaron de manera mensual, están en la liquidación. Si se pagaron una vez al año en el mes de abril, se puede revisar en la planilla Previred o en las mismas cotizaciones previsionales porque se pagan como concepto aparte. Se paga el sueldo y se paga la gratificación aparte. Aparece en una planilla distinta que se llama gratificación. De hecho, si me permiten, y aquí voy a tener que entrar, solo para mostrarles un poquito, voy a entrar con una de mis claves de Previred, ¿ya? Voy a mostrarles un poquito. Supongamos esta misma empresa. Pagamos las remuneraciones. Vamos a agregar una nómina de trabajadores. Nómina nueva con ingreso manual. Y aquí seleccionamos el periodo a pagar, nombre de la nómina y aquí tenemos remuneraciones o gratificaciones. Y si es gratificación, coloco el periodo de gratificación de enero del 2019 hasta diciembre del mismo año, del 2019. ¿Ya? Entonces, el nombre de la nómina puede ser
curso 1, agricultores, mes de octubre, en fin, ¿ya? Así es, dentro de las mismas, de la planilla del certificado de cotizaciones que tenemos nosotros como personas naturales, lo podemos ver si se pagó una vez al año. Si está pagado de manera mensual, debiese estar, y por eso es derecho exigible de los trabajadores tener la liquidación de sueldo a mano, para poder revisar el pago de las cotizaciones y de las liquidaciones que tienen que estar debidamente cuadraditos, ¿ya? Voy a la liquidación porque estamos atrasados con la liquidación. La vamos a revisar ahora. Sueldo base 320.500. Aquí pasa mucho que a veces calculan la gratificación primero y después calculan la hora extra, pero la normativa dice primero el otro haber imponible y la gratificación al final, ¿ya? Entonces, por eso el monto de la gratificación da distinto. Imaginémonos que calculamos el 25% sobre los 320.500 pesos. Entonces, ¿cuál es la gratificación? Si lo calculáramos sobre eso, serían 80.125. Como estamos calculando con las horas extras, entonces el porcentaje de la gratificación sube, ¿ya? ¿Qué pasa? Que aquí tengo que tener clarito. ¿Este 25% es mayor o menor a 126? Es menor, por tanto pago el 25% que me da la calculadora. Si este 25% hubiese sido equivalente a 130.000 pesos, coopera don Andrés Pérez Soto con 4.000, tiene que pagarse el tope legal, ¿ya? Entonces, ahora recién tenemos el total imponible, que es, en este caso, sueldo base, gratificación legal, 10 horas extras, y tiene un total imponible de 431.788. Vamos con los no imponibles, que son asignación de movilización y asignación de colación. Y aquí estamos, ay, no, me equivoqué. Me volví a equivocar. Ahora sí. Y aquí, entonces, el total haberes significa que es la suma del imponible más el no imponible. ¿Ya? Entonces, el total haberes son todos los ingresos que percibe el trabajador por concepto de una labor realizada durante un periodo en una empresa. Vuelvo al chat brevemente para ver si hay alguna pregunta. ¿Por qué se calcula el valor 0,7? Ya, el valor es 0,00 y 5 veces 7. ¿Ya? Ahora, según la tablita que yo les estaba mostrando, que es esta, esto es para evitar dividir, hacer esto. Es para evitar hacer esto. Sueldo base, 320.500, ¿cierto? Esta es la fórmula manual. 320.500 dividido en 30 por 28 dividido en 180 me dice que el valor de la hora es 1.672. Y las horas se pagan con un recargo del 50% y el recargo serían 831 pesos. Por tanto, sería 2.493 pesos. O sea, para evitar hacer todo este cálculo, tengo el factor aquí, S, para no hacerlo manual. O sea, la forma de hacerlo es la forma de hacerlo de manera más rápida. ¿El diplomado de Excel cuándo es? ¿Qué diplomado de Excel? ¿Estás seguro? Ah, no, yo tampoco sé usarlo mucho, yo lo básico, ya solo para hacer clase y algo más, ¿ya? Pero hay muchos tutoriales en internet donde dice Excel básico, clase 1, clase 2, clase 3, y créanme que les sirve bastante. Hay algunos videos eh, que son bien buenos y que son bien útiles. Menos que usted llegó hasta que se abre. Ya, volvemos a la liquidación mejor. Entonces, Fabiola me había hecho la consulta, ¿cierto? Sí. Fabiola, es por eso, es para evitar todo ese cálculo de primero tengo que saber cuánto vale la hora y después le aplico el recargo y sumo la hora más el recargo, entonces tengo el factor que es directo para poder evitarme ese paso largo, ¿ya? Es más que nada es para eso, porque de lo contrario tendría que llevar esta fórmula, sería
el sueldo base dividido en 30 por 28 y todo eso dividido en 180 me va a dar el valor de una hora normal y a eso le aplico recién el 50% y ahí recién me queda el valor de la hora. Con el factor me da el monto al tiro de la hora extra, ¿ya? El valor de hora extra no la da el empleador, se tiene que calcular de esa forma. Esa es la forma legal de cálculo, no es que el empleador le diga, le voy a pagar, si la hora vale 2.493, yo le voy a pagar 1.500 pesos por cada hora, eso está fuera de lugar. No se debe llegar a ese trato, ¿ya? Puede que le calcule menos horas, puede que le calcule el valor hora, se lo haga trato así como, mira, te lo pago a 2.500, pero no imponible. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas reciben los 2.500 por hora extra no disponible porque les conviene más tener las lucas en las manos que estar pagándole a la FP o etcétera. Las horas extras no son negociables. Eh, a ver, existe el pacto de horas extras que dice que yo en un lapso de hasta 3 meses puedo pactar con las personas, con los trabajadores, trabajar horas extras con el tope legal claramente. Si es en la semana y tengo una jornada de 9 horas, hasta 2 horas diarias, ¿verdad? Si no me corresponde trabajar el fin de semana, puedo trabajar hasta 9, etcétera. Pero no puedo pasar el plazo legal, que son las 2 horas diarias, en el caso de que yo tenga una jornada completa en ese día. ¿Y negociable el monto de la hora extra? No, no es negociable. Pero como le explicaba recién a Fabiola, pasa mucho que hay muchas personas que el empleador les ofrece pagarle el monto de la hora extra a menor valor considerando que no le van a pagar las cotizaciones para que esa persona tenga el monto de las horas en sus manos porque necesita las lucas ahora ya. Supongamos que la hora extra cuesta 2.493 y le aplico todos los descuentos, me queda en 2.400. ¿Y qué hace el empleador? Le dice, oye, te pago la hora extra a 2.000 pesos y te las pago líquida. Y uno, por no sacar la cuenta, recibe a 2 lucas la hora y resulta que la hora extra valía 2.400, menos el descuento me quedan 2.300, por dar un ejemplo, y no hacen ese cálculo. Y además, otras personas que además de recibir las lucas sin el descuento de la FP, etcétera, ¿qué es lo que hacen estas personas? Que uno lo reciben porque les van a poder trabajar más, porque el tope legal dice 2 horas, entonces podría estar trabajando más de 2 horas a la semana, o sea, diariamente y ganar más plata. Entonces, y empleadores que te dicen, oye, la hora extra yo las pago a trato y llegamos a un acuerdo y tú no tienes como mucha posibilidad de decir, no, pues si a mí la hora extra me cuesta 2.493 mínimo. Ese es el otro tema que también pasa con los empleadores. En fin, volvemos. Entonces, ¿qué es el total imponible? Todo lo que esté afecto a descuentos previsionales. Los no imponibles son los que entran líquidos al bolsillo del trabajador, como la asignación movilización y la asignación colación. Y el total haberes es el monto total de los ingresos que percibe un trabajador, ¿ya? Por ejemplo, acá tiene imponible 431 más 80.000 pesos en otras asignaciones, lo que le suma 511.788. Vamos a la parte que no nos agrada, que es la de los descuentos. ¿Qué dice esta parte de los descuentos? Dice que tenemos que revisar bien cómo está esta liquidación para poder trabajarla y calcularla de buena forma. Esta persona está en FP Plan Vital. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a los indicadores previsionales, busco FP Plan Vital y es el 11,16%. Vamos a anotar aquí al ladito para que no se nos vaya a olvidar el porcentaje de la AFP. ¿Cómo se calcula la AFP? Tomo el monto imponible, que son 431.788, y lo multiplico por el porcentaje de la AFP. Con calculadora, 431.788 por 11,16%. Me dice entonces que el descuento de AFP corresponde a 48.187.
Salud, 7% porque está en FONASA. Lo mismo, me voy. Tomo el imponible, lo multiplico por 7%. En calculadora, 431,788 por 7%. Pues el monto de salud son 30.225. Seguro de cesantía, ¿qué decía el video? Si es indefinido, el trabajador paga el 0,6%. ¿Cómo se calcula? Lo mismo. Imponible por 0,6%. En calculadora, 431,788 por 0,6%. $2.591. Impuesto único a los trabajadores. Impuesto único de segunda categoría. ¿Qué dice el impuesto único de segunda categoría? El impuesto único de segunda categoría se calcula en base a algo que se llama haberes tributables, ¿ya? Y los haberes tributables es el imponible menos AFP menos salud menos adicional de salud, no tiene, menos AFC, aquí, pero acá, y menos APB en el caso de que la persona tenga APB, no tiene. Entonces, aquí recién nos da el monto tributable. Sobre este monto, que es el monto imponible, menos AFP, menos salud, menos adicional de salud, menos AFC y menos APB, me da el monto tributable. Y sobre ese monto, yo voy a la tabla del impuesto único de segunda categoría, que la tengo aquí en un Excel, pero ustedes la pueden ver aquí. Ya, vamos a ver septiembre. Y aquí está la misma tablita que voy a trabajar yo acá en el Excel. ¿Qué me dice esta tablita? Me dice que el haber tributable de esta liquidación eran 350.784 pesos. Si ustedes se fijan, bajamos de 511 a 350.784. ¿Qué dice el fisco? Dice, busque en qué tramo se encuentra o en qué monto de renta se encuentra para aplicarle el impuesto. Revisamos. Desde hasta exento. Justo esta persona no tiene que pagar impuestos, ¿ya? Porque está en el tramo en donde se paga 0. Vuelvo a la liquidación, impuesto único, no tiene que pagar. No le vamos a dar anticipo y tampoco le vamos a hacer otros descuentos. ¿Qué se hace una vez que nosotros terminamos de agregar todos los ítems que tiene la liquidación? Sumamos la cantidad de descuento tal cual sumamos acá la cantidad de ingresos. ¿Qué descuentos tiene? AFP, salud, seguro de cesantía y nada más. Lo que le suma un total de descuentos de 81.003 pesos. ¿Cuánto le pagamos entonces a esta persona? Se le paga el total de haberes menos el total de descuentos. O sea, todos los ingresos que percibió menos todos los descuentos que se le están generando. Y eso me da el monto entonces del líquido a pagar a una persona. Vuelvo al chat. El total imponible no es 456.718. El imponible, revisemos. Puede ser. Son 320 más los 86 más los 24. 431.788. Voy a echar. ¿Por qué le da 456, Rodrigo, del total imponible? Ah, ya. Puede ser que no haya sumado la gratificación. A lo mejor se quedó ahí antes. O algo descontó. Entonces, eso es
la liquidación, ¿ya? Vuelvo al chat entonces. Las horas extras, esa no la estaba, sí, algo no había sumado. Entonces, en sí, eh, a ver, yo sé que fue cortita la clase en base a lo que pudimos haber avanzado, pero también se aclararon varias dudas que ustedes tenían. Así que con eso también es grato avanzar. No alcanzamos a hacer la otra liquidación, porque la otra liquidación yo la quiero hacer con impuesto único y además con cálculo de ISAPRE, para que ustedes vean cómo se calcula el adicional de ISAPRE y los planes de ISAPRE, ¿ya? Eh, Así que la vamos a dejar pendiente para la próxima clase y la próxima clase vamos a terminar entonces de resolver más liquidaciones con el adicional de ISAPRE, con impuesto único para que se vaya entendiendo y vamos a revisar el libro de remuneraciones. Por eso también es importante que en las próximas clases ustedes vayan teniendo la calculadora a mano porque vamos a seguir trabajando con cálculos ya de liquidaciones, quizás algún movimiento contable, etcétera. ¿Ya? Eh, ¿Dudas, consultas, sugerencias, reclamos? ¿No? ¿Los demás? No, no está difícil, no está difícil. Lo bueno, Jorge, es que va a poder revisar después los videos cuando los carguen, uno por uno, y va a poder adelantar cuando se aburra o atrasar cuando necesite repasar alguna materia. Y eso es lo bueno de lo virtual, ¿ya? Pero no se preocupen que no está complicado, no es complicado. Yo creo que la otra materia es más complicada, para que ustedes tengan en consideración que lo que viene después es más difícil que lo que viene, que lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Un poquito, ya, un poquito. Bueno, próximo 3 de noviembre entonces nos estaríamos viendo de nuevo, estaríamos en la siguiente clase, terminando de pasar lo que nos quedó pendiente ahora, que es de las otras liquidaciones, que es un poquito más compleja, ¿ya? Eh, más vamos a terminar de revisar las liquidaciones que nos faltan, que son un poquito más largas, que son las de cálculo de impuesto único, la que tiene que ver con cálculo de adicional ISAPRE, quizás ya. Esa es un poquito más compleja, pero la vamos a terminar de revisar en la siguiente clase, junto con revisar el libro de remuneraciones para que ustedes también vayan entendiendo que es algo que tienen que llevar cuando tengan más de 5 trabajadores dentro de la empresa, ¿ya? Y entonces estaríamos finalizando la clase el día de hoy. Espero que les haya gustado el ejercicio y que haya sido una buena forma de que ustedes estén ejercitando un poquito el tema de las liquidaciones. Créanme que esto no es difícil porque lo que va a estar un poquito más complicado va a ser la contabilidad, para que ahí me reclamen, ahora no, ¿ya? No, mentira. Es para que ahí estén más atentos, vamos a necesitar que se conecten. em, eh, Partamos todos, ojalá a la misma hora. Yo doy 10 minutitos porque es difícil conectarse en la semana también a las 8 justa para empezar, pero la idea es que estemos todos alineados entonces para las siguientes clases y así estemos avanzando y que ustedes puedan aprender mucho más obviamente, ¿ya? Si no hay nada más que decir, entonces está en mi libertad de acción. La clase acaba de finalizar. Descansen, que estén muy bien. Quedan algunos días de la semana. Espero que sea exitosa para todos ustedes. Cuídense y nos estaríamos viendo o hablando el día 3 de noviembre a la misma hora y por el mismo canal. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Saludos y nos estamos visitando, nos estamos hablando la próxima semana. Media manzanita. No, no se vale. No fue mi culpa, Jorge. Que estén bien, chicos, descansen. Nos estamos viendo el 3, si Dios así quiere. Que estén bien. Chao, chao. Manzanita, pero verde. Sí, me encanta la manzana verde con sal, así que no me molesta, Jorge.
Un uno, me gané un uno, Rodrigo. Chuta. Igual para usted, que esté muy bien.